Sí, los primeros meses lloraba un montón porque yo decía, quiero regresar a mi país. De verdad estoy llorando. Yo siempre escucho con el audífono súper alto. Llegar y en el tren empezar a escuchar con música alta, todo el mundo comenzaba a mirar de quién está haciendo bulla, ¿no? Está prohibido conversar, subir con mi mamá al tren y empezar a hablar, también estaba prohibido. Vale, oye, ¿cuándo regresas a Perú? Yo tengo la visa, la última visa que me extendieron solamente fue hasta octubre. Vale, y ahora estamos en septiembre, ¿no? Queremos volver a extender, Sí. porque no me quiero ir en realidad, ya ¿Ah, sí? Japón lo amo. Ah, vale. Pero lamentablemente me dieron un papel para firmar diciendo que ya no más. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Charlotte, soy peruana y estoy viviendo aquí en Japón. Ya voy a cumplir 2 años y 7 meses. Bueno, en realidad yo vine aquí en el mes de marzo y vine más que todo para vacaciones por un mes, porque en Perú tenía trabajo, tenía varias actividades que no se me hacía venir a Japón, ¿no? Pero en realidad vine a traer a mis hermanas. Tengo 2 hermanas que son descendientes japonesas y las vine a traer. Pero, oh casualidad, que yo vengo en el 2020, tuve una visa de un mes y cuando llego a la semana cancelaron todos los vuelos, todo lo que son las aerolíneas, cerraron todo lo que era para salir por vía marítima, vía aérea, y desde ahí me quedo varada. Venías por un mes y ya no pudiste regresar. ¿Cómo estuvo ahí? Porque tenías todo, pues toda tu vida, ¿no? Nada más venías de vacaciones. En realidad esto lleva ya mucho tiempo, años atrás. Mi mamá vive acá en Japón, entonces yo saco la visa a los 12 años. Me lo cancelan, no me lo aceptan. Luego saqué la visa a los 18, tampoco me dan la visa. Y al final saco la visa a los 21 años, tampoco me dan la visa. Dije ya no más, no voy a Japón. Empecé a ir a otros países a vivir mi vida en Perú. Y mis hermanas vienen a Perú por el tsunami de Japón. Y desde ahí entonces se quedan en Perú, ¿no? Entonces llega un momento donde ellas ya crecen y necesitan venir a Japón, a volver a su país, ¿no? Y como sus papás estaban en Japón, yo era la única opción que tenía que traerles. Entonces sacamos una visa y sí me otorgan la visa para llevarles. Entonces gracias a ella en realidad me dieron la visa, ¿no? Y solo a mí me dieron un mes de visa. Entonces ellas sí, ¿no? Ellas tienen su permanente. Venimos a Japón. La idea era extender 3 meses por vacaciones, para conocer Disney, ¿no? Pero cuando llegamos empezamos a extender y extender y extender, ¿no? Pero no fue porque quisieras tú extender, sino porque no podías regresar. Sí, es que en realidad cuando yo llegué acá en marzo, la idea era extender 3 meses para poder conocer un poquito más de Japón, ¿no? Pero a raíz de la pandemia me cancelan los vuelos, cierre de todas las aerolíneas, todo de lo que es fronteras. Entonces a raíz de ahí empiezo a extender 3 meses. Extiendo los 3 meses y la agencia de viaje me vuelve a retomar un nuevo itinerario de vuelo. Pasan los 3 meses, voy nuevamente a migraciones ya para retirarme del país y me dicen no, tienes que seguir quedándote. Todavía no había abierto Perú, en realidad mi país había abierto las fronteras. Y Japón no quería soltar a ninguno de los japoneses, ¿no? No querían ni bien entrar ni salir. Entonces dije, bueno, vamos a extender más. Usualmente aquí en Japón se dice que un turista puede extender hasta 6 meses. Entonces yo empecé a extender 3 meses, desde 2020 hasta hoy, ¿no? 2020 hasta el 2022, o sea, 2 años y más de 2 años y 7 meses. En octubre ya cumplo 7 meses. 2 años y 7 meses. O sea, ¿qué pensaste de que no podías regresar? Digo, tienes tus cosas allá, no traes ropa, no traes dinero, te dejaste toda la vida, de repente te cortaron todo. Eso sí fue una anécdota bien loca, porque cuando yo vine aquí no me despedí absolutamente de nadie, porque me dieron una visa de un mes, ¿no? Entonces yo dije, ay, voy y vengo, ¿no? Dejo a mis hermanas y vengo. Pueden creer que no traje ni una maleta de una ropa, nada. Solo vine con mi morral, que eran mis documentos personales, y lo demás eran de mis hermanas, ¿no? Porque ellas sí se venían a quedar aquí. Entonces lo mío era venir con un poco de dinero, hacer un poco de turismo aquí, comprarme algunas cosas y regresarme.
no me despedí de nadie, no, todas mis cosas dejé en stand-by con lo que es cuenta de banco, lo que es cuenta de operador telefónico, o sea, me vine con el teléfono de Perú, eso, ¿no? Entonces llegar aquí y pasar tanto tiempo ha sido un poco difícil el poder seguir pagando, ¿no? Y todo eso. Allá en Perú tenías una casa, departamento, pero tenías que seguir pagando la luz, es que de repente ya no En pudiste Perú volver. tenía una casa, ¿no? Que pagamos el agua, la luz, el internet, el cable. Aparte teníamos un negocio de lo que era de disfraces. Muy aparte yo era auxiliar de colegio, de educadora. Entonces hacía trabajos manuales para el colegio también. Aparte tenía mis viajes programados, que siempre he viajado. Entonces dejar todo eso fue complicado porque aquí no hay trabajo para turistas. Aquí no puedes trabajar con tu pasaporte. Ha sido bien difícil mantenerme. A raíz de la pandemia, lo que hicieron fue dar una visa para el trabajo, pero en realidad no sirvió de nada porque aquí tienes que trabajar con Maindán Mercado, que es como un DNI peruano, ¿no? Y yo solamente contaba con el pasaporte. Lo bueno es que yo hago shows infantiles, entonces he estado ahí trabajando en shows infantiles para la comunidad peruana. ¿Hay muchos peruanos en Japón? Sí, sobre todo comunidad peruana y comunidad brasileros y bolivianos. Choque cultural que has tenido porque de repente o sea, no te mentalizaste vivir. Entonces, ¿algún choque cultural que hayas vivido? Por supuesto, he tenido muchísimos choques culturales en realidad. Uno, porque no sé el idioma. Bueno, en realidad yo ya vengo con lo que es un poco de la temática japonesa en Perú, porque mi mamá siempre a mí en realidad me ha llevado a eventos culturales, hemos estado en varios clubes japoneses, entonces como que ya más o menos sabía la comida, el cómo comer un ohashi, ¿no? Pero venir aquí fue tan chocante para mí porque me gusta mucho el rock, entonces yo siempre escucho con el audífono súper alto, ¿no? Entonces llegar y en el tren empezar a escuchar con música alta, todo el mundo comenzaba a mirarme, ¿quién está haciendo bulla, no? Entonces tenía que bajarle, o a veces contestar el teléfono en el tren también, está prohibido conversar. Subir con mi mamá al tren y empezar a hablar también estaba prohibido, o el tomar el taxi y empezar a conversar con la persona, también me miraba mal el chofer. Entonces son esas cosas que para mí era tan raro, ¿no? O en todo caso, en Perú estamos acostumbrados mucho al respeto del adulto mayor o de los niños. Entonces cuando tú vas en un carro lleno, te paras y le das el asiento. Y yo hacía eso. Yo iba al tren y me paraba porque veía una ancianita o una embarazada, pero ellos me quedaban mirando malazo, pues, ¿no? Como diciendo, ¿qué te pasa? Entonces yo no entendía, ¿no? No entendía esas cosas. Y el tema del comer, el ir a restaurantes, he tenido varias experiencias bien raras ahí, porque el de comer y hacer ruido, eso para mí no me parece favorable, ¿no? Entonces, escuchar esos ruidos como que no me gustaron. He visto algunas anécdotas con las personas del mal, ¿no? No voy a decir el nombre, pero he llegado a un restaurante, por ejemplo, he estado sentada, porque yo en un buen tiempo trabajé en Tokio, en Ginza. Entonces, Ginza aquí es uno de los barrios más pitucos que hay en Japón. Entonces, yo estaba en un restaurante muy ficho, o sea, muy lujoso, y en todo caso cuando empezaron, un momento a otro llegaron un montón de japoneses y se pararon y empezaron a hacer la reverencia, y yo no entendía, yo seguía comiendo, pues, ¿no? Entonces entraron muchos japoneses con terno, entonces ahí ya me dijeron más o menos qué cosa era, ¿no? Vale, oye, ¿cuándo regresas a Perú? Yo tengo la última visa que me extendieron solamente fue hasta octubre. Vale, y ahora estamos en septiembre, ¿no? Sí, ya estamos en septiembre. Sí. Queremos volver a extender, Sí. porque no me quiero ir en realidad, ya ¿Ah, Japón sí? lo amo. Ah, Pero lamentablemente me dieron un papel para firmar diciendo que ya no más. Todos vale. los turistas varados nos tenemos que regresar. o sea, extendieron tu visado por el COVID, Sí, ¿no? O sea, por la es como pandemia. algo especial, ¿no? Solo Sí, por el sí, en COVID. realidad, Ah, porque ya. usualmente los extranjeros aquí solo Sí. se pueden quedar 6 meses, ¿no? Ah, claro. Yo ya claro. cumplo 2 años y 7 meses. Sí, pero llegaste a Japón durante el COVID. Sí. Y seguías Extendiendo, el sí. visado, pero ahora ya no más. Tienes que Ya, volver a ver. ya ahí quedó. Bueno. Regreso en octubre. Sí.
Y de ahí vamos a volver a intentar volver A volver otra vez. como turista. Trabajando, turista. Como turista. Vale. Y si es que se puede, chévere, ¿no? Aunque Vale. dicen que los varados, Sí. ¿no? Como en mi caso, nos están dando un stock de 5 años, ¿no? Vale. Que no podemos regresar. No puedes regresar. No se sabe por ejemplo. todavía eso, pero a veces Ya. las leyes cambian, ¿no? Claro, claro, especialmente por el tema de COVID, todo, Sí, bueno, va cambiando un poco, ¿no? sí. Pues espero que puedas regresar. Qué bueno escuchar que te estás disfrutando Japón, Sí, ¿no? en realidad he disfrutado un montón Sí. sin eventos. Ya, claro, Porque porque justo si estaba llegaste el COVID, en ¿no? una época donde no había Sí. ¿En qué año fue? Maxuris, no había teatros. Sí. Recién este año estoy un poquito... Claro, está empezando. Recién, otra vez, ¿no? poco Ya a me poco, voy. ¿no? Ya, Ya qué me voy. triste. Entonces, ¿no te arrepientes de haberte quedado en Japón? No, en realidad no me arrepiento porque en realidad los primeros meses que yo me quedo en marzo, abril, mayo, sí fue muy duro para mí porque el dejar todo, el iniciar de nuevo, iniciar con un nuevo idioma, un nuevo trabajo, una nueva rutina de tomar trenes, de lidiar con el idioma, de lidiar con la gente que aquí son tan extraños, ¿no? Hacia los extranjeros. Entonces dije, bueno, me acoplo. Y entonces hoy en día que yo paso tanto tiempo, no me arrepiento de nada. Siento que a veces el destino te hace guiar donde uno menos piensa, ¿no? Ajá. O sea, sí llegaste a llorar literal. Sí, los primeros meses lloraba un montón porque yo decía, quiero regresar a mi país. Por todas las cosas que dejé y el por qué nadie me dijo que iba a estar tanto tiempo, ¿no? Ajá. Sí, Porque- pues todo el plan se te va, ¿no? Sí, pero no, o sea, las cosas siempre pasan por algo, entonces creo que ya estoy resignada. Japón, no me voten. ¿Qué fue lo que más te gustó de Japón? Lo que me ha enganchado más de Japón, en realidad, la tranquilidad. Ajá. Aquí en Japón es muy tranquilo, porque yo vengo de un país latino. En mi país, si bien es cierto, como todos los países latinos, no voy a manchar mi país, pero todos los países no, siempre hay la delincuencia, ¿no? Aquí, chicos, aunque ustedes no lo crean, Japón, lo que son la delincuencia, no existe la delincuencia. Entonces, para mí eso fue algo sorprendente, porque yo me quedaba dormida en el tren, dejaba mi teléfono al costado mío y ahí estaba. O me iba al baño, dejaba mi cartera con dinero, me olvidé, al rato, después de 5 horas, volvía y seguía mi cartera ahí. Entonces, eso, el tema de la seguridad para mí fue sorprendente y dije, wow, o sea, aquí puedo estar con tanto dinero en la calle y normal. Y otro tema que sí me enganchó bastante fue el tema de que las personas solamente se fijan en ellos. O sea, no es de que tú te estás fijando, ay, mira cómo está vestida, o la gente criticona que usualmente en otros países no te dejan avanzar como eres tú, ¿no? Sí, solamente ellos están en su burbuja, ¿no? O sea, si tú estás peleando con alguien, absolutamente no se van a meter, no te van a decir nada. Si tú estás llorando en una esquina, no te van a preguntar qué te pasa. O sea, tienen mucha privacidad, ¿no? Ellos tienen mucho su privacidad y es por ende que uno vive bien. En realidad no estás preocupándote de la otra persona, ¿no? Ajá. ¡Ay, qué emoción! Sailor Moon, voy a llorar. ¿Estás llorando? De verdad estoy llorando. ¡Ah, sí estás llorando! ¡Ay, qué emoción! Soy muy fanática de Sailor Moon y la verdad que nunca había pensado ver aquí en Japón, ¿no? ¡Ay, qué emoción! ¡Ah, mira! A ver, tu bolsita de Ahí Sailor está, tengo mi cartera de Samantha Samantha Tabasa. Taza, Sí. de Sailor Moon, el anillo. Moon. Estoy vestida de chibi. Ay, qué Wow. emoción. Vamos a entrar. Vamos, vamos. Sailor Moon, tu anime de la infancia. Sí, en realidad es clásico, ¿no? Es un clásico. Por ejemplo, ahorita está el Sailor Moon Cristal, no sé qué. Ajá. Pero yo no, soy muy fanática de los años. Wow, hay muchísima gente. Okay.
¿Quién es fan de Sailor Moon? Por favor, pónganmelo en los comentarios. Pues acá somos 2 fans de Sailor Moon. Estamos muy emocionadas por venir a este evento que estará hasta diciembre de 2022. En este evento lamentablemente no puedes tomar muchísimas fotografías o videos, está prohibido. Así que no van a ver lo que viene dentro del museo en este video. Pero bueno, vamos a ver la tiendita del final. Y desde lo lejos se ven los zapatos de Jimmy Choo. En este evento puedes comprar artículos originales de Sailor Moon que solamente estarán para este evento. Lamentablemente no puedes llegar y entrar solamente a comprar artículos, tienes que comprar el boleto para la entrada. Sí que hay muchísimos fans de Sailor Moon aquí en Japón porque traen canastas llenísimas de artículos de Sailor Moon, aunque también algunos, claro, pues los venden en internet o revenden en internet porque no es tan fácil conseguirlos más que en este evento. Y dime, ¿tú te comprarías algo por aquí? Bueno, pues nosotros estamos muy felices de haber venido a este evento de Sailor Moon y pues continuamos con nuestra entrevista. Bueno, a raíz de lo que he estado aquí en Japón varada, cuando yo llegué acá a Japón, lo primero que hice fue ver Akihabara, fue ir a lugares donde vendían todo lo que era las cosas animes, ¿no? Los muñecos de colección, los gachapones, todas las cosas que tenía referente a los animes, porque en Perú venden muy caro. Entonces cuando yo vine aquí vi que la diferencia era total y a raíz de eso es que me creé una cuenta de TikTok que se llama Peronita_Japan, Peronita Japan, y empiezo a hacer live en todas las tiendas y como había muchísima gente que quería hacer las compras, que quería que yo envíe a Perú porque era una peruana que sí sabía los precios tal cual como era en mi país, dije bueno ya, abrí una página en Instagram que se llama igual Peronita Japan y empecé a recibir todos los envíos, empecé a recibir pedidos de muchas personas que querían mangas, revistas, muñecos de colección, productos o accesorios, perfumes, todo referente a los animes y a partir de ahí empiezo a hacer Peronita Japan. Finalizamos ya el video. Nada, solamente espero que les haya gustado un poquito de lo que yo he pasado aquí en Japón. Era la primera vez que he venido aquí sin saber el idioma. A todas las personas futuras que quieran venir a Japón, chicos, hay que tener muy buena correa para lidiar con algunos japoneses que no tanto se acoplan a los extranjeros. Pero si no sabes japonés, con el inglés la haces. Así que nada, chicos, gracias. Gracias. Bye. Aquí Tokio. Estamos en Roppongi. No te ves tú, pero bueno, Sailor Moon sí se ve. Listo.